Muy buenos días, ¿cómo están todos los oyentes? Hoy comenzamos un nuevo ciclo de En Voz Alta con el doctor Santiago Pedrosa y quien les habla, la doctora Laura Cartucha. Muy buenos días a todos, nuestros teléfonos para SMS y WhatsApp 155 25 9000, nuestro Facebook FM Capital 977, Twitter @FM Capital Salta y nuestra página web www.fmcapitalsalta.com.ar. Hoy nuevamente estoy sola, el doctor Santiago Pedrosa tenía una serie de reuniones, así que bueno, van a estar en mi compañía. Y uno de los temas que hoy me trae a colación es esto que está pasando con los chicos y especialmente en la salida de los colegios o dentro del mismo colegio en las horas de clase. A pesar de que Salta es la provincia con menor cantidad de casos registrados, pero hay un 19% de los estudiantes a nivel mundial, según el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos PISA, que sufren de acoso. Dentro de este acoso podemos hablar de lo que es el bloqueo social, del hostigamiento, de la manipulación, la exclusión social, y que afecta a 6 de cada 10 estudiantes. Es una cifra bastante importante. Y los alumnos lo manifiestan de una manera frecuente, teniendo el mayor nivel de sintomatología depresiva y una menor autoestima, lo cual influye no solo a nivel educativo, sino también en lo que es su desempeño social, con su familia y con todos sus afectos. Para ello, hoy nos acompaña la doctora Norma Belmont. Ella es abogada, especialista en niñez e infancia y que tiene una amplia trayectoria en todo lo que es estos temas como son el bullying, ciberacoso, grooming y todos estos temas que son vinculantes, en especial con los adolescentes. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Hola, buen día. Gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto poder contar con vos y que nos puedas contar sobre estos temas. Cuando estamos hablando de esta violencia escolar que sucede entre los chicos, estas peleas que se producen en las calles o dentro del mismo colegio, ¿estamos hablando de bullying? En realidad, cuando hablamos de violencia escolar, hablamos de distintas situaciones que se producen en la escuela, no necesariamente únicamente de bullying. Cuando hablamos de violencia escolar, hablamos de situaciones de violencia que pueden darse entre los docentes, de padres a docentes, de docentes a padres, de docentes a alumnos, de alumnos a docentes y entre alumnos. En este último caso estamos hablando de lo que se conoce como bullying o acoso escolar. Esta es una problemática que, en mi opinión personal, no tiene su origen en el ámbito escolar, pero sí produce sus consecuencias o efectos en ese espacio. Cuando digo esto me estoy refiriendo a que nosotros debemos buscar las causas del accionar de los chicos, del accionar agresivo, violento de los chicos en el ámbito escolar. Debemos buscar las causas por otro lado. Debemos estar atentos a situaciones familiares en el barrio que hacen que los chicos tomen esta actitud de violencia con sus pares. Y cuando hablamos de esto de violencias con sus pares, nos referimos en realidad a los factores determinantes, ¿no? ¿Cierto? Que son los que causan, digamos, este tipo de circunstancias. Dentro de estos factores determinantes también podemos incluir el tema de las adicciones, ya sea cual fuere el tabaco, el alcohol, la drogadicción. El bullying es una de las problemáticas multicausales. Nosotros tenemos que buscar explicar sus causas a nivel personal, es decir, factores determinantes a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y también cultural. Entonces, todas estas situaciones pueden llegar a producir o a generar, mejor dicho, estas actitudes violentas en los chicos. Uh-huh. Sin lugar a dudas, el tema de adicción también puede ser un factor determinante. Es como que sería todo un combo, digamos, que se lo pone junto y el ámbito donde se desarrolla o donde termina, digamos, de explotar esta granada termina siendo el ámbito escolar. Tal cual, tal cual. ¿Desde cuándo hay registro de esta problemática? ¿Tenés conocimiento de eso? Hay un psicólogo noruego, Dan Olweus, que es el que inicia toda la investigación y que se considera que ha sido, digamos,
el primer antecedente o en este tema del acoso escolar entre pares. Él es el que nos hace referencia a esta situación que tiene algunos requisitos en particular, que tiene protagonistas o personas involucradas, y ese es el primer registro que tenemos. En el año 1970 empieza sus investigaciones. Hace mucho tiempo, digamos, Sí, que comienza, sí, digamos, sí. ese tipo de problemática. ¿Y a qué le llamamos específicamente bullying? Llamamos bullying un estudiante es víctima de bullying cuando sufre el hostigamiento reiterado a lo largo del tiempo de parte de un compañero, de otro estudiante o de un grupo de estudiantes. Por eso tenemos que diferenciar muchas veces lo que es el bullying del conflicto escolar. Cuando hay bullying, sí o sí hay requisitos que deben darse. Uno de ellos es que hay una situación de desventaja, es decir, no hay una situación igualitaria entre los protagonistas. Sí o sí se produce una situación o un accionar dañoso contra el otro. En el conflicto escolar esto no pasa. Un conflicto escolar puede darse entre alumnos, entre personas que no están de acuerdo sobre algo, puede terminar, como hemos visto varios videos, que están tirados en el suelo agarrándose de los cabellos o golpeándose, pero en realidad vemos que hay dos personas que no supieron resolver un conflicto y que terminan a través de la agresión tratando de resolverlo. En el bullying no pasa esto. Y esta desventaja de la que vos mencionás, ¿qué quiere decir? ¿Que un chico es más tímido que el otro? ¿Es más introvertido quizás? Totalmente. Digamos, quien ejerce acoso contra un par, no es, digamos, por casualidad. Va a elegir contra quién ejercer ese acoso. Entonces, los chicos víctimas de bullying son chicos con una baja autoestima, que son muy tímidos, que no tienen facilidad para socializar. Entonces ellos son digamos, el blanco de los acosadores en la escuela. La verdad que es un conflicto que se viene produciendo día a día, lo podemos ver a pesar de que, por suerte, somos una de las provincias con menor índice en esta problemática, pero son conflictos que se vienen sucediendo diariamente y que lo podemos ver, como decía, en los medios de comunicación, los videos de las chicas, en especial golpeándose, y me pasó de vivir una circunstancia a mí muy particular, en la que hace unos días atrás iba caminando por detrás del ENET3 y un señor me hacía seña que por favor llamara a la policía porque había una bandita de chicas que estaba por agarrarse. Por supuesto, obviamente, uno lo primero que hace es llamar al 911 e inmediatamente llegó la policía y se disolvió, digamos, este conflicto. Pero es una situación bastante desesperante, ¿no? Porque uno no sabe qué es lo que tiene que hacer o cómo reaccionar en estos casos. Las personas que están involucradas son solamente compañeros. Vos anteriormente mencionabas que también podrían ser de padres hacia maestros, de maestros hacia padres, y estas personas, digamos, también en ese ámbito también se llama bullying, o tiene, digamos, algún otro tipo de denominación. No, cuando hablamos de bullying exclusivamente estamos hablando del acoso que se produce entre iguales, es decir, entre estudiantes. Cualquiera de las otras situaciones que yo mencioné sí están encuadradas en lo que se conoce como violencia escolar, pero no se trata de una situación de bullying. El bullying es exclusivamente entre alumnos o entre estudiantes. Claro. Y en este caso que también vemos esta situación de violencia que se produce desde los alumnos hacia los docentes, ¿eso en qué marco lo podemos encuadrar o cómo se lo puede llamar? Y estamos hablando de violencia escolar. Estamos hablando de violencia escolar en este caso. O sea, digamos, habría una diferencia entre lo que sería el bullying y el conflicto o la violencia escolar. Claro, sí, porque el bullying es exclusivamente cuando se da entre estudiantes. En este caso recibe el nombre de bullying. ¿Y qué consecuencias, cuáles son las consecuencias para los involucrados? Nosotros en el bullying tenemos una víctima, un agresor o acosador y el espectador. Sin lugar a dudas, las consecuencias son para todos los integrantes de esta situación. La víctima, en el caso de sufrir un
violencia física puede tener, sufrir un daño en el cuerpo o en la salud, enfermedades psicosomáticas, miedo, insomnio. Esto también repercute con el tema de la escolaridad, porque normalmente tienen sintomatología a la hora de tener que asistir al colegio, porque tienen temor a volver a enfrentar esta situación de acoso que se reitera todos los días. Se ha llegado al suicidio. En cuanto al acosador o agresor, también, porque es una actitud disvaliosa que muchas veces puede llevarlo a conductas antisociales o delincuenciales en el futuro, es decir, cuando son grandes. También es el aprendizaje de conseguimos todo a través de la violencia, o a través de la violencia resolvemos el conflicto. También ocasiona sufrimiento en estas personas. No digamos que no es que la pasan bien. Y por último, en los espectadores tenemos distintos tipos de espectadores. El espectador, digamos, pasivo, que observa y no interviene de ninguna manera. Los compinches, que son los que van a alentar al agresor, al acosador a seguir adelante con la agresión. Y tenemos los otros espectadores, que son los que observan y se involucran y lo ponen en conocimiento de un adulto, del docente, del director, de alguien o de uno de los padres. En los espectadores, que estos pasivos que no se involucran y no toman partido de ninguna manera, también genera un sentido de frustración, porque sienten que muchas veces no han colaborado, y si las consecuencias llegan a un suicidio o alguna situación así, también pueden tener esta sensación de no haber sido solidarios, lo cual genera angustia. ¿Y esto tiene alguna penalidad legal, supongamos en aquellos papás que tengan algún hijo de que estén sufriendo este acoso en los colegios? ¿Pueden hacer una denuncia? ¿Tiene alguna penalidad? ¿Esto está contemplado dentro de lo que sería la ley, o simplemente por el hecho de ser menores de edad, digamos, no se puede hacer nada en lo que es nivel legal, y sí actuar desde lo que es el Ministerio de Educación o desde alguna de las otras áreas? Bueno, de acuerdo, digamos, a la situación en particular, puede dar lugar a distintas formas de actuar. Darle intervención a la Secretaría de Niñez, es decir, al órgano administrativo, porque se ha vulnerado un derecho. En el caso de que haya lesiones, se puede hacer una denuncia penal. En el caso va a depender también de la edad de los chicos. En el caso de actitudes discriminatorias ante el INADI, y por supuesto el Ministerio de Educación. ¿Tenemos algunas estadísticas acá en la provincia sobre este tipo de casos, además de esto, que salió en el diario ayer, ¿no?, que lo comentábamos, y de que es una de las provincias con menores casos, por suerte, pero... Sí, a nivel país tenemos una progresión estadística que es alarmante. De acuerdo a los datos que hemos accedido, desde el 2013, 822 casos denunciados, y estamos al año pasado con 2.191 casos, o sea que... Esto es a nivel país. A nivel país. Y en Salta, en el 2016, hay un registro de 38 casos, pero acá pasa lo mismo que cuando hablábamos del tema de violencia en pareja adolescente o violencia familiar. Desconocemos cuántos casos no se denuncian. A mí lo que me lleva a pensar esto es, vos decís, teníamos 38 casos en el 2016, ¿cuántos casos llevaremos en el 2017? ¿Cuántos de aquellos no serán denunciados? Y lo que me hace pensar es, ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿A dónde es que vamos a llegar? ¿Por qué? Porque no tenemos un límite. Estos casos vienen aumentando día a día, y lo mismo pasa con los femicidios, lo mismo pasa con el tema de la violencia en adolescentes. Vemos que los casos aumentan, y también vemos que no hay una solución, ni hay un accionar directo desde lo que sería en materia del Estado hacia frenar este tipo de situaciones. No sé si a vos te pasa lo mismo.
A veces surge la pregunta, ¿hay más casos de violencia o están más visibilizados? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Yo creo que si nosotros nos ponemos a pensar en retrospectiva en la vida de cada uno, todos hemos sufrido alguna situación de bullying, que hoy lo conocemos como bullying, en ese momento no sabíamos cómo se llamaba. La diferencia ahora es que no se recurre al diálogo y directamente se pasa al acto, y es al acto a través de la violencia. Entonces, bueno, acá juega un papel muy importante cuál es el clima escolar. Y acá tenemos que diferenciar en algunas escuelas en donde tienen climas, digamos, tóxicos. ¿Por qué? Porque está presente el verticalismo, el autoritarismo, no hay espacio de diálogo, el alumno no tiene posibilidad de dar una opinión. Entonces son climas que pueden favorecer estas situaciones. Hay otros climas escolares en donde hay espacios para el diálogo, el consenso y la verdadera participación de los chicos, en donde se tiene la posibilidad de plantear todas estas situaciones. Yo creo que eso es lo ideal, y por supuesto políticas públicas activas de prevención. A nivel del Ministerio de Educación, ¿se está haciendo algo? ¿Hay algún programa que pueda, digamos, trabajar en esta problemática? ¿O? Yo tengo entendido que sí se dictan algunos talleres, charlas, pero desconozco si hay una política pública pensada a largo plazo. ¿Y desde la municipalidad se hace algo? La verdad que sí he escuchado algunas veces también el dictado de charlas, pero son, bueno, acciones aisladas. Sí. Nada, digamos, que sea perdurable en el tiempo, con lo cual nosotros necesitamos, y esto es algo que yo siempre planteo, porque si bien es verdad que a la gente le sirven lo que son las charlas y los talleres, pero con una o dos, o con una al mes, o con una en un año, cada 2 años no hacemos nada, sino que tienen que ser actitudes y actividades que sean sostenibles en el tiempo y a la cual la gente, digamos, pueda acceder para poder tomar una verdadera concientización sobre el tema. Si no, nos quedamos con que es una charlita aislada y realmente no se le está dando el verdadero valor a lo que sería esta problemática, que es como vos decías, está más visibilizada, tenemos más casos, son más los denunciados, y no, la verdad que no lo sabemos. Pero cuando hablamos de todo esto también me surge otra pregunta, y tenemos, digamos, hoy en día, gracias a Internet, una red tan valiosa para muchas cosas, pero que también puede ser perjudicial para otras, ¿no? Y que ha incurrido y se ha metido, digamos, en nuestras casas así como sin pedir permiso, y hoy por hoy si no tenemos Internet, no tenemos el celular, casi como que no vivimos. Y en esto te voy a preguntar sobre el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Bueno, el ciberbullying es, digamos, la misma mecánica que el bullying, nada más que a través de las nuevas tecnologías, Internet, redes sociales, la telefonía celular. ¿Y por qué es más preocupante? Porque para quien lo padece, porque muchas veces desconoce quién es la persona que lo está agrediendo, lo está amenazando o lo está descalificando. Esto también puede hacerse entonces, digamos, bajo falsos perfiles, como se le llaman, los famosos trolls que se le llaman ahora. Sí, totalmente. Se puede crear una página como si fuese a nombre de una persona. Hubo casos en donde esto ha pasado y la persona aparece como queriendo tener contacto sexual, entonces se siente humillada, descalificada, o se hacen falsas imputaciones. Entonces, como se desconoce quién está atrás de todo esto, muchas veces es aún más perjudicial. ¿Y cómo se puede abordar, digamos, entonces, esta temática a través de las redes sociales? Supongamos que donde exista un acoso por parte de una falsa identidad.